Dicen que cuando la noche cae y el viento cruza los ríos de América Latina, hay un lamento que ninguna persona puede olvidar. Un grito que se mete debajo de la piel como una aguja helada. Un grito que parece humano, pero no lo es del todo. Un susurro primero, un sollozo después, y finalmente el llanto desgarrado de una madre que perdió lo que más amaba. Ese lamento tiene nombre, y no importa en qué país vivas, seguramente lo escuchaste alguna vez. La Llorona, una figura que viaja entre mundos, un alma errante, condenada a caminar cerca de los ríos. Una mujer, dicen algunos. Una sombra, dicen otros. Una advertencia, susurran los ancianos. Pero, ¿quién fue realmente la Llorona? ¿Una víctima? ¿Una asesina? ¿O un símbolo espiritual mucho más profundo? Uno que atraviesa culturas, vidas y generaciones. Hoy vas a conocer una de las versiones más antiguas, más completas y más ocultas de esta leyenda. Y te aseguro algo, después de escuchar esta historia, nunca volverás a mirar la noche de la misma manera. Quédate hasta el final, porque en este video no solo te voy a contar la leyenda completa, también vas a descubrir el significado espiritual que la sostiene, por qué su historia sigue viva y qué mensaje trae para los que nos atrevemos a escucharla. Bienvenidos a una de las leyendas más poderosas de América. Mucho antes de que las ciudades existieran como hoy, cuando los caminos eran de tierra y las casas se levantaban con barro y madera, vivía en un pequeño poblado una joven llamada María. María era conocida en toda la región por su belleza. Sus ojos oscuros parecían guardar secretos del río. Su piel brillaba como el sol sobre el agua y su caminar tenía la suavidad de las corrientes que fluyen sin prisa. Pero su belleza no era lo único que la hacía especial. María era noble, trabajadora y profundamente sensible. Le gustaba pasar horas cerca del río, hablando con el viento, con los árboles, con la vida que corría invisible sobre las aguas. Una tarde de verano, mientras recogía flores silvestres, un jinete se detuvo frente a ella. Era un joven hacendado, hijo de una de las familias más poderosas de la zona. Su mirada se cruzó con la de ella y en ese instante la historia comenzó. Él quedó atrapado por la belleza de María, ella fascinada por la suavidad de su voz y la intensidad de su presencia. A los pocos días, el joven regresó y luego volvió otra vez y otra, hasta que sus visitas se volvieron parte del paisaje, como el mismo río. Hablaban durante horas, caminaban juntos al atardecer
y se prometían un futuro brillante como el reflejo dorado del sol en el agua. El amor creció rápidamente, demasiado rápido para un mundo que no estaba preparado para esa unión. La familia del joven lo tenía destinado a casarse con una mujer de su clase, pero él insistía: mi corazón es tuyo y solo tuyo. Durante meses vivieron un romance secreto, lleno de sueños y esperanzas, un amor que nacía puro y que, sin saberlo, estaba marcado por el destino. El amor entre María y el joven hacendado dio su fruto. 2 niños, gemelos, nacieron meses después. Para María, aquello fue la felicidad absoluta. Sentía que el amor que había dado vida a esos niños era su mayor tesoro, y cada día los llevaba al río para jugar, para cantarles, para mostrarles cómo la corriente arrastra y transforma todo lo que toca. Pero el joven cambió, presionado por su familia, por las apariencias, por la sociedad, comenzó a distanciarse. Primero faltaban sus visitas, luego sus excusas eran vagas, hasta que un día llegó la noticia. El joven hacendado iba a casarse con otra mujer. María sintió que el mundo se le rompía en los brazos. No puede ser, él prometió, pero el río, silencioso, fue la única respuesta. Aún así, María tenía sus hijos y decidió que luchar por ellos era su camino. Hasta que un día algo ocurrió, algo que marcaría el inicio de la tragedia que la convertiría en leyenda. Una tarde, cuando el sol se ocultaba lento detrás de los árboles, María vio llegar una carreta adornada con flores. Detrás, el joven hacendado con ropa elegante, riendo, acompañado de su futura esposa. Pasaron frente a ella y él ni siquiera la miró. Fue en ese momento que algo dentro de María se quebró. Dicen algunos que fue el dolor, otros aseguran que fue la humillación. Esa noche, María se vistió con un traje blanco, un vestido que había confeccionado con sus propias manos, pensando para un sueño que nunca llegó a cumplirse. Sus hijos dormían. Pero ella no podía dormir. Salió con ellos en brazos, caminó hasta el río iluminado por la luna y allí, en un acto de desesperación absoluta, la tragedia ocurrió. Hay muchas versiones de lo que pasó junto al río. Algunos dicen que María, cegada por la locura del abandono,
arrojó a sus hijos al agua. Otros aseguran que intentó cruzar el río con ellos y la corriente se los llevó. Los más antiguos cuentan que una sombra surgió desde el fondo del agua y los arrebató, cumpliendo un designio viejo como la tierra. Pero lo que todos coinciden es esto. Esa noche, los niños desaparecieron bajo el agua. Y el grito de María fue tan desgarrador que hizo temblar el aire. Un grito que no era humano, un lamento que atravesó dimensiones, un eco que nunca dejó de vibrar. María corrió por la orilla buscándolos, llamándolos, llorando, gritando sus nombres con voz rota, hasta que finalmente, exhausta, cayó al suelo. La encontraron al amanecer con el vestido mojado, la mirada perdida y la voz quebrada en un lamento interminable. ¡Ay, mis hijos, mis hijos! El pueblo fue implacable. La acusaron, la señalaron, la condenaron. Y aunque nadie supo nunca con certeza qué había pasado esa noche, todos coincidieron en culparla. Dicen que María murió poco tiempo después. Unos dicen que de pena, otros que se quitó la vida. Otros incluso creen que nunca murió del todo, que simplemente dejó su cuerpo atrás y se unió al río para continuar una búsqueda eterna. Porque a partir de ese día, cada noche, cerca del agua, se escucha un llanto, un lamento, una voz. ¡Ay, mis hijos, mis hijos! Con el tiempo, la figura de María se convirtió en leyenda. La gente del pueblo comenzó a evitar el río al anochecer. Se decía que una mujer vestida de blanco se aparecía flotando sobre el agua, con el cabello largo, oscuro, cayendo en cascada sobre su rostro. Otros aseguraban que la habían visto caminar, lenta, descalza, por los senderos, mirando fijamente las puertas de las casas donde había niños pequeños. Y quienes la habían escuchado decían que su llanto era tan profundo que podía partirle el alma a cualquiera. ¡Ay, mis hijos, mis hijos! Ese lamento traspasó generaciones, países, culturas, y nació así, para el mundo entero, la Llorona. Una figura destinada a vagar eternamente, buscando lo que perdió o lo que cree haber perdido, y recordándonos que el dolor que no se sana se convierte en sombra. La Llorona no es solo una leyenda, no es solo un relato para asustar niños o prohibir caminar de noche cerca del agua. Es, espiritualmente, un símbolo universal. La figura de la Llorona representa el dolor humano llevado a su punto máximo. Ese dolor que nace de la pérdida, la traición, el abandono y la desesperación. Pero profundamente
Es un símbolo de lo que ocurre cuando una emoción no se procesa, no se acepta y no se libera. El llanto eterno de la Llorona simboliza lo que nos sucede cuando lo que duele se queda atrapado dentro. Nos convertimos en almas que deambulan emocionalmente, repitiendo una y otra vez la misma historia. La leyenda nos recuerda que las emociones necesitan fluir para no convertirse en tormenta interna. La Llorona también simboliza lo que pasa cuando no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Ya sea que María fuera responsable o víctima, su espíritu quedó atrapado en la culpa y esa culpa se convirtió en condena. Y este aspecto espiritual nos invita a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces nos convertimos en nuestra propia Llorona? ¿Cuántas veces nos soltamos lo que pasó? ¿Cuántas veces seguimos llorando algo que ya no existe, pero que aún nos ata al pasado? La leyenda, en su esencia espiritual, nos transmite algo poderoso. El dolor no atendido se convierte en repetición. El amor no honrado se vuelve sombra. La emoción no sanada se transforma en cadena. Pero también nos dice que siempre hay un camino. Soltar, mirar hacia adentro, perdonar y liberar. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste que la Llorona es mucho más que un fantasma errante. Es la memoria viva de un dolor que se repite generación tras generación y que solo puede liberarse cuando nos animamos a mirar de frente lo que llevamos dentro. Cada vez que escuches esta leyenda, quiero que recuerdes esto. El pasado no tiene poder sobre vos, a menos que lo sigas cargando. El agua siempre fluye y vos también podés. Ahora, antes de que te vayas, si te gustan estas historias, si querés seguir explorando leyendas del mundo, mensajes ocultos, espiritualidad ancestral y relatos que atraviesan culturas, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame un comentario. ¿Qué parte de la leyenda de la Llorona te impactó más? Y si querés ir un paso más profundo, te invito a visitar el canal Casos en la Sombra, un espacio dedicado a darle voz a quienes ya no la tienen y donde cada historia te va a dejar pensando durante días. Nos vemos en el próximo viaje y recordá, cuando la noche esté en silencio y escuches un lamento en el viento, no tengas miedo, solo es un alma que todavía busca lo que nunca pudo soltar.